Para 2008, Acker, Merrill y Condit ya habían realizado varias subastas de vinos finos en el restaurante Cru de Manhattan. En 2006, una subasta recaudó $10.6 millones. 9 meses después, otra subasta de 2 días recaudó $24.7 millones, rompiendo récord como el vendedor estadounidense con mayor cantidad lograda. Sin embargo, su siguiente subasta en abril de 2008 sería distinta. Como en subastas previas, el evento 2008 atrajo a coleccionistas y expertos en vinos de alto perfil. Laurent Poncin resultó ser dueño de Domaine Puncan, una de las bodegas más respetadas de Borgoña. Él no solo representaba su marca, también buscaba salvarla, y a 22, muchos borgoñas raros, supuestamente de mediados del siglo XX, estaban a punto de salir a la venta. Poncin interrumpió el evento, alegando que creía que los vinos eran falsos. Mientras un suspiro recorría a la multitud de espectadores, Ponsat exigió que retiraran los vinos, explicando que las botellas especificadas no eran auténticas. Fue una afirmación audaz, pero ¿quién sabría más que el dueño de la bodega? Tras retirar los lotes, todas las miradas se centraron en Rudy Kearney-Wan, uno de los vendedores más destacados de la subasta. En los últimos años, Rudy se había convertido en una gran celebridad en el mundo de los coleccionistas de vino. Famoso por su estilo de gasto y preferencia por cosechas raras, ganó gran reputación entre multimillonarios, coleccionistas y expertos. Frecuentemente organizaba catas en su casa y sorprendía a los invitados con vinos que creían raros y exquisitos. La inesperada intervención de Poncit lo arruinó todo. ¿Rudy fue engañado con vinos falsos? Si eso era cierto, no era tan experto como decía, o quizá intentó estafar a los compradores. Pocos saben que coleccionar vinos finos implica altos riesgos, con botellas raras vendidas por miles o cientos de miles de dólares. Este mercado se basa en la escasez, el prestigio y la veneración de cosechas que suelen tener décadas o siglos de antigüedad. Para los coleccionistas e inversionistas serios, ningún precio es demasiado alto. Sin embargo, incluso un solo error, como adquirir una botella falsificada, podría significar una pérdida financiera considerable y un daño severo a la reputación de la persona. En la colección de vinos, la autenticidad es clave, y antes de esa subasta, en 2008, Rudy tenía todo el prestigio imaginable. Después, nunca sería igual. Aunque era muy público, Rudy Kearney Unwin seguía siendo un misterio incluso para amigos y socios cercanos. Nacido en Indonesia, llegó a Estados Unidos a fines de los 90. Sin embargo, los detalles sobre su pasado eran vagos y a menudo contradictorios. En algunos casos, les decía a las personas que provenía de una familia adinerada con amplios intereses comerciales en toda Asia. En otras ocasiones, afirmaba haber nacido en la pobreza, pero que adquirió una gran riqueza gracias a su talento para conectar a las personas adecuadas con los productos correctos, sea lo que sea que eso signifique. En los círculos de Rudy, importaba más cómo presumían la riqueza que su origen. Su estilo de vida respaldaba lo que decía. Vivía en una mega mansión en Arcadia, California, donde era famoso por organizar catas de vino elaboradas y frecuentes. Le gustaban los autos caros, tenía un Ferrari, un Bentley y casi siempre usaba trajes a la medida de Hermès. Para quienes lo conocían, Rudy parecía el experto en vinos adinerado y sofisticado que decía ser. Aunque el mundo del vino tenía curiosidad sobre el origen de Rudy, él cumplía expectativas. ¿Realmente tomó su nombre Rudy Kearney-Awan de un famoso jugador de bádminton indonesio? Sí, es posible. Pero, ¿qué importaba si podía conseguir los vinos más exclusivos y caros del mundo? Aunque había sospechas, todos seguían fascinados por este hombre misterioso y su habilidad para darle a los ricos lo que querían. Rudy entró al mundo de la colección de vinos a principios de los 2000 aparentemente de la nada. Aunque era desconocido, captó rápido la atención de los coleccionistas. Fuera lo que fuera, Rudy impresionaba. Se hizo famoso por su gran paladar y habilidad para identificar vinos, viñedo y cosecha, incluso con los ojos vendados. De hecho, la mayoría de las personas que se relacionaban con Rudy afirmaban que su conocimiento sobre el vino era tan impresionante que incluso los coleccionistas más experimentados quedaban asombrados por su capacidad para hablar de pequeños detalles, como los diseños específicos de etiquetas de distintas décadas. La pasión de Rudy por el vino solo era igualada por su disposición a gastar.
Asistía frecuentemente a subastas y ventas privadas para adquirir cosechas raras inalcanzables para otros coleccionistas. Sus fiestas y catas fueron tan famosas que hasta le dieron un apodo. Dr. Conti, una referencia a, y voy a pronunciar mal este nombre, Domaine de la Romanée Conti, una de las etiquetas más famosas de Borgoña. Gracias a estos eventos, Rudy hizo contactos con figuras destacadas de Hollywood y otros ámbitos. Entre sus amigos notables estaban Matt Lichtenberg, gerente de Will Ferrell y Larry David, y el productor Jeffrey Levy, y Andrew Hobson, director financiero de Univision. Con esta red de personas influyentes y suficiente vino raro para que regresen a estas fiestas, no fue sorpresa para nadie que Rudy no solo se interesara en comprar estas botellas, sino también en venderlas. En 2006, la reputación de Rudy en el mundo del vino llegó a su máximo tras 2 subastas récord. ¿Recuerdas esas subastas de Akrameril y Condit que rompieron récords? Rudy no solo asistió, él era el evento. Ambas subastas se centraron en su colección personal de vinos, que fue anunciada como una de las mejores del país. En conjunto, los 2 eventos vieron a Rudy mover un récord de $35 millones en vino. No sé tú, pero $35 millones harían llorar a mi cartera. Sobre Rudy, aunque tuvo éxito, no lo logró solo. Uno de sus socios más importantes fue John Capon, jefe de Akrameril. Durante varios años, John hizo todo lo posible por elogiar la colección de Rudy en el catálogo de subastas, describiendo cada subasta como, cito, una oportunidad única en la vida para los compradores. Siempre que tenía la oportunidad, John presentaba a Rudy como un coleccionista de primer nivel que había dedicado su vida a buscar las cosechas más raras y finas. John y su empresa no solo elogiaban la colección de Rudy, también ganaban mucho dinero con ella. Algunos dudaban si Akrameril fue engañado o cómplice de Rudy, pero el éxito de Rudy dependía de la confianza y reputación que construyó, la cual estaba por colapsar. Cuando eso pasara, mostraría lo elaborada y dañina que era su operación. Aunque las subastas de Rudy eran populares, siempre hubo algunas dudas. Después de todo, estar rodeado de tantos coleccionistas y personas del medio significaba que tenía más personas a quienes vender vino, pero eso también significaba que más personas estaban observando de cerca los vinos que vendía. Cuando Laurent Poncant afirmó que las cosechas de su bodega eran falsas en la subasta de 2008, fue la primera vez que alguien expresó dudas sobre la colección de Rudy. Hay que darle crédito, jugó como un espía entrenado. Al revisar los materiales de la subasta, Poncet notó que algunas botellas de Clos Saint-Denis, su viñedo familiar, estaban entre los lotes. Sin embargo, notó que muchas botellas tenían añadas de 1945 a 1971. El problema absolutamente enorme era que Clos Saint-Denis no se produjo antes de 1982. Decidido a defender el nombre de su familia, Ponson voló a Nueva York para abordar el presunto fraude personalmente. Aunque sus acusaciones fueron impactantes, la respuesta de Rudy fue más escandalosa. En vez de disculparse, respondió: hacemos nuestro mejor esfuerzo, pero es Borgoña y a veces suceden cosas. El comentario despreocupado de Rudy molestó a otros compradores de vino en el evento, incluso a sus amigos. Muchos de ellos planeaban gastar cientos de miles de dólares en estos vinos supuestamente falsos. ¿Cómo podía Rudy ser tan despreocupado acerca de lo que esencialmente era un fraude de varios millones de dólares? Y, más importante aún, ¿realmente era la primera vez que algo así sucedía? Tras la intervención de Poncet, la imagen pública de Rudy quedó bajo la lupa. Coleccionistas y expertos examinaron los vinos de Rudy y notaron inconsistencias sutiles pero reveladoras. Etiquetas distintas a los registros, cápsulas erróneas y vinos con sabor diferente al perfil esperado. Muchos de estos hombres y mujeres habían estado dispuestos a pasar por alto detalles menores como estos cuando Rudy los recibía en fiestas lujosas, pero ahora toda su empresa apestaba a fraude. Pronto sospecharon de los cercanos a Rudy, incluso el personal y clientes de Crew, quienes por años disfrutaron los raros vinos que él llevaba. Doug Barzale, coleccionista y experto en vinos, estaba cada vez más preocupado por la posible infiltración de vinos falsificados en el mercado. Sus sospechas lo llevaron a examinar las botellas de Rudy con más cuidado, buscando señales evidentes de fraude. El multimillonario coleccionista Bill Koch, conocido por su vasta colección de vinos, pronto se unió a quienes dudaban de la legitimidad de Rudy.
Bill había gastado millones en vinos raros, muchos de los cuales provenían de la colección de Rudy, pero a medida que se difundían los rumores sobre botellas falsificadas, no podía quitarse la sensación de que había sido engañado. Decidido a descubrir la verdad, Bill contrató a un equipo de investigadores para examinar a fondo su colección. No pasó mucho tiempo antes de que numerosos vinos vinculados a Rudy fueran expuestos como falsificaciones. Después de encontrar algunas de las falsificaciones en su propia colección, Bill contactó a otros compradores, muchos de los cuales habían llegado a la misma conclusión: habían sido estafados por millones. Por estas revelaciones, 4 años después de la intervención de Ponson en la subasta, seguían los esfuerzos para atrapar a Rudy. Las sospechas federales sobre los vinos de Rudy llegaron a un punto crítico, y el FBI consideró tener información suficiente para iniciar una investigación formal. En 2012, los agentes investigaron las finanzas, fuentes y colección de Rudy, reuniendo cada vez más evidencia en su contra. Gracias a los esfuerzos de Laurent Ponsant y Bill Koch, quienes siguieron invirtiendo mucho dinero para descubrir el esquema de Rudy. En marzo de 2012, agentes federales allanaron la casa de Rudy en Arcadia, California, en una operación liderada por el agente del FBI James Wynn, como de película, con el equipo descubriendo en realidad lo que equivalía a un laboratorio de vino falsificado escondido dentro de las paredes de su casa. El montaje tenía botellas vacías, corchos, sellos, tinta y todo lo necesario para falsificar vinos prestigiosos. Junto al montaje había miles de etiquetas falsas con los nombres de viñedos legendarios como Domaine de la Romaine, Conte, Chateau Lafayette, Rothschild y Chateau Latour. Disculpo con los entusiastas del vino por pronunciar mal tantos nombres en este video. Entonces todo tuvo sentido. Rudy obtenía botellas vacías antiguas de restaurantes y coleccionistas. Con su gran paladar, lograba mezclar vinos baratos para imitar sabores de cosechas raras. Los corchos y botellas que no obtenía de coleccionistas los reunía de las catas en casa con amigos. Finalmente, ponía etiquetas falsificadas que imitaban a la perfección las originales usando técnicas de envejecimiento falsas. El descubrimiento fue tanto impactante como condenatorio, confirmando los peores temores de muchos en el mundo del vino. Rudy, experto con paladar casi sobrehumano, era en realidad un sofisticado falsificador que creaba vinos raros falsos para venderlos carísimos. Y para colmo, funcionó perfecto. Ahora, los vendedores de vino en todo el mundo probablemente están llenos de botellas falsificadas de alto nivel. Al darse cuenta de que tenían pruebas más que suficientes para condenarlo, Rudy fue arrestado de inmediato. Según lo que pudieron averiguar las autoridades, Rudy Kearney Awan nació como Shen Wang Juan en Yakarta. Su padre, descendiente de chinos, le puso un apellido indonesio para ayudarlo a mantener su autonomía. En los 90, Rudy llegó a Estados Unidos con visa de estudiante y asistió a la Universidad Estatal de California. Solicitó asilo político en 2001, pero se lo negaron. Aunque debía irse en 2003, decidió quedarse ilegalmente en Estados Unidos. Se cree que este fue el primer delito de Rudy, aunque algunos lo dudan. Varios familiares suyos en Indonesia, como sus tíos maternos Hendra Rahardra y Edi, han estado involucrados en delitos financieros. Tansi, condenados por fraude. Ser criminal era cosa de familia, el mundo del vino lo descubriría pronto. El juicio de Rudy inició en diciembre de 2013 y atrajo gran atención mediática y de la comunidad vinícola. Para muchos, el juicio ofreció una rara oportunidad de ver las debilidades ocultas del mercado de vinos finos, una industria construida sobre la confianza, el legado y la exclusividad. Los forasteros se sorprendieron al enterarse de que personas adineradas gastaban millones en vino añejo, y muchos no pudieron evitar sentir cierta satisfacción al ver que los engañaban. El fraude es fraude, y en este caso los daños fueron de decenas de millones de dólares. La fiscalía presentó muchas pruebas contra Rudy, incluido el testimonio de figuras destacadas del mundo del vino. Verificaron que los vinos que Rudy vendió de los viñedos de sus familias no solo eran fraudulentos, sino que también hablaron sobre el daño que su falsificación había causado a sus reputaciones. La defensa intentó salvar a Rudy alegando que solo era un chivo expiatorio y que la falsificación de vinos era común en la industria. Afirmaron que Rudy fue engañado y lo mostraron como víctima de una red, no como un criminal calculador. Pero el jurado no era tonto, y la cantidad de pruebas era simplemente demasiado contundente como para ignorarla. Tras deliberar, el jurado halló culpable a Rudy de fraude postal y electrónico, siendo el primer caso de fraude relacionado con vino. En Estados Unidos, recibió 10 años de prisión federal y debe pagar 28.4 millones de restitución.
Como era de esperarse, la condena de Rudy causó un gran impacto en la industria del vino, obligando a casas de subastas, coleccionistas y productores de vino por igual a reevaluar sus estándares para determinar si los vinos son realmente auténticos. Y de esa manera, la caída de Rudy no fue solo una tragedia personal, sino una llamada de atención para una industria que durante mucho tiempo había sido vulnerable. Mientras Rudy estaba preso, quién sabe cuántos otros falsificadores de vino había o hubo antes. Los clientes adinerados empezaron a preguntarse si realmente podían confiar en esa botella de Borgoña de $10,000 en su cava de vinos. La historia de Rudy advierte a una industria basada en la confianza y el prestigio, mostrando vulnerabilidades invisibles incluso para los coleccionistas más ricos. Aunque su condena trajo justicia, dejó una duda que cambió el mundo de los vinos finos. Consideres a Rudy un genio o un fraude, su legado es innegable. No solo falsificó vino, también rompió las ilusiones que le daban valor.